Muchas gracias. Señores magistrados, yo quisiera referirme como a 4 aspectos que, si bien fueron tocados, sí me gustaría insistir y tiene que ver con lo siguiente. Uno tiene que ver el tema de que la piedra angular de este proceso, de este sistema integral de verdad, justicia y reparación integral, es los derechos de las víctimas. Y en estas perspectivas nosotros sí creemos que es fundamental que la Corte se pronuncie en el sentido que las víctimas deben participar en todos los mecanismos, tanto judiciales como extrajudiciales. Es decir, su participación no puede quedar limitada solamente a los mecanismos extrajudiciales, sino que se deben respetar las reglas jurídicas que abarcan la participación de las víctimas en todo lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo las partes previas del proceso, que implica la posibilidad de aportar pruebas, que implica conocer las actuaciones adelantadas. Nos preocupa que en el tema de libertades condicionadas y anticipadas no se esté notificando a las víctimas sobre este aspecto, quienes deberían poder allí presentar sus argumentaciones, y obviamente esto está implicando simplemente una concesión de beneficios sin que previamente se establezcan que efectivamente se van a reconocer responsabilidades, se va a aportar a la verdad, se va a reparar a las víctimas y se va a garantizar que efectivamente no que se hayan garantía no repetición. Entonces sí creemos que esta participación de las víctimas debe ser tanto en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también en el marco de lo que está pasando hoy con el tema de las libertades condicionadas y anticipadas. También nos parece importante insistir en el tema de la integralidad, es decir, la Corte se refiere a ese tema de integralidad y complementariedad del sistema, teniendo en cuenta que de ello dependerá el éxito del propio sistema y también la satisfacción de los derechos de las víctimas. Si bien entendemos que hay diferencias entre los mecanismos extrajudiciales y los mecanismos judiciales, esto no puede ser un óbice para que se limite o se restrinja la colaboración que debe existir entre esos mecanismos. Y en ese sentido, sí creemos que la Corte debe ser clara en señalar el papel de los mecanismos extrajudiciales, el acceso a archivos, especialmente el acceso a archivos oficiales, el acceso a archivos de inteligencia en donde puedan encontrarse información en relación con violaciones graves a los derechos humanos, y asimismo que los documentos que produzca la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, si bien no está orientado al establecimiento de responsabilidades penales, sí pueden ser de utilidad para el esclarecimiento de graves violaciones a derechos humanos, y por ello deben ser trasladadas a las instancias correspondientes, y cualquier autoridad puede pedírselo para que en su autonomía estos informes puedan ser valorados según su independencia, según su sana crítica, según su autonomía judicial. Y en ese sentido, de ahí que defendamos la postura de la condicionalidad de los beneficios, es decir, no puede realizarse, esta condicionalidad simplemente con un acta de compromiso suscrita, sino que implica que efectivamente se verifique que las personas van a hacer acciones concretas ante los diferentes mecanismos que integran el sistema. En este sentido, las personas que se van a someter al sistema deben contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, en los cuales se han tenido participación directa, deben contribuir con información necesaria para que encuentren a las víctimas de la desaparición forzada. Hablamos en Colombia de más de 46.000 víctimas de desaparición forzada que vinculan la responsabilidad de agentes del Estado, deben participar activamente en la reparación de daños, tanto individuales pero también como colectivos, y deben realizar actos que ofrezcan garantías de no repetición. Finalmente quisiera señalar una réplica a lo expuesto por el señor Jaime Ruiz, en el sentido de que nosotros, y aclararle a esta Corte, no hacemos guerra jurídica. Precisamente esa noción de guerra jurídica es una extensión de lo que ha pasado en Colombia, de doctrinas de seguridad nacional, de doctrinas del enemigo interno, a quien se considera que defiende los derechos humanos, que efectivamente la fuerza pública, los agentes de Estado se sometan al imperio de la ley, se sometan a la Constitución, se sometan a los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado colombiano, se nos ven como los enemigos internos, como la guerra jurídica. Nosotros no hacemos guerra jurídica. Nosotros esperamos que nuestra acción legítima como víctimas de agentes del Estado, como defensoras y defensores de derechos humanos, busque fortalecer el Estado social de derecho,
busque legitimar este Estado social de derecho. Entonces quiero hacer claridad al señor Jaime Ruiz que no hacemos guerra jurídica, no es una extrema izquierda, aquí hay unas responsabilidades concretas de miembros de la fuerza pública, de sectores políticos y económicos en lo que ha sido las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Más de 2.000 masacres cometidas en Colombia no pudieron haberse cometido simplemente porque no hubo, digamos, porque las autoridades no actuaron, sino que tuvo que haber una connivencia muy directa para que estas más de 1.100 masacres cometidas por grupos paramilitares tuvieron que haberse cometido con la connivencia y con la complicidad de fuerzas militares, y esto es lo que te esperamos pueda develar este sistema integral de verdad, justicia y reparación en clave de, no de que los militares se vayan a las cárceles, no de que queramos ver los 30 años en prisión, en clave de que efectivamente este país avance en reformas institucionales que logren eliminar estas doctrinas que han persistido al interior de la fuerza pública y podamos establecer verdaderas garantías de no repetición. Muchas gracias. Derecho a contrarréplica, señor presidente. Adelante. Veo que le molestó mucho mis afirmaciones a quien acaba de intervenir, que ha sido instrumento definitivo para conducir la guerra jurídica contra miembros de la fuerza pública. Todos los procesos que se adelantan contra integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, en un alto porcentaje están manejados por el colectivo que esta señora representa. Son hechos ciertos, es verdad jurídica. La guerra que estamos enfrentando, esta guerra jurídica, y para su satisfacción la perdimos. Son totalmente victoriosos ustedes, junto con la extrema izquierda radical, en las acciones conducidas respecto a esta guerra jurídica. Nos derrotaron, señores magistrados. Fuimos muy exitosos en el campo de combate para enfrentar estas amenazas de la extrema izquierda radical con sus grupos armados ilegales, con sus organizaciones criminales, pero fuimos derrotados en los estrados judiciales. Eso es un hecho cierto, incontrovertible. Y es gravísima la acusación que hace aquí esta señora. Me imagino que tenga pruebas suficientes para sustentarlo, de que ha habido una convivencia de las fuerzas militares con organizaciones criminales para hacer lo que usted está diciendo que se hizo dentro de las circunstancias de este conflicto. Es una imputación grave, porque es muy fácil decir las cosas, pero cuando no se pueden probar, la cuestión es diferente. Entonces, pienso que ojalá tenga las pruebas, porque usted acaba de dar una afirmación frente a un tribunal, ante la Corte Constitucional de la República, señora. Estas gravísimas imputaciones hay que sustentarlas debidamente y no lanzarlas de esa manera. Esa es mi posición, es mi contrarréplica. Muchas gracias, señor presidente.